Hola chicos, hoy la clase va dirigida a quinto de primaria. Empezaremos con lenguaje, continuaremos con ciencias de la naturaleza y acabaremos con matemáticas. Hoy en la clase de lenguaje vamos a ver otro tipo de texto narrativo, en este caso las fábulas. Nos fijamos en la imagen. ¿Qué es una fábula? Dice, una fábula es un relato breve que resalta las virtudes y los defectos humanos. Puede estar escrita en prosa o en verso e incluye una moraleja. ¿Qué es una moraleja? Es una enseñanza o reflexión que el autor quiere transmitir como conclusión de su obra. La moraleja puede estar mencionada explícitamente en un enunciado breve al final del texto, o bien hay ocasiones en que no se declara y se infiere de las acciones relatadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos la pone directamente la moraleja, sino que de todo lo que hemos leído, nosotros deducimos, sacamos la moraleja. Al igual que los textos narrativos, se estructura en una situación inicial que presenta a los personajes, el ambiente y el conflicto, un desarrollo en el que ocurre la mayoría de las acciones y un desenlace o final donde se soluciona el conflicto y se entrega la moraleja. ¿Veis aquí los 4 apartados o los 4 partes que tienen la fábula? Situación inicial, desarrollo, desenlace, moraleja. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué características tienen las fábulas? Fijaros. Las fábulas tienen generalmente como personajes centrales o como personajes los protagonistas a animales, plantas o cosas, a las cuales el autor personifica, les da atributos que tenemos las personas, para exaltar o reprobar ciertas conductas negativas de los seres humanos. Por ejemplo, en la fábula que leímos la semana anterior, los personajes son el león y los bueyes, que pueden hablar y mentir. Por otra parte, la historia expone las virtudes o cualidades, como ser humilde, paciente, honrado, y también defectos, ser presumido, orgulloso, mentiroso, para reflexionar sobre ellos. En la fábula leída, el león engaña a los bueyes. ¿Vale? Estas son características de las fábulas. Vamos a continuar. Tenemos aquí una fábula. Pues la vamos a leer. Se titula La comadreja y el espino. Es cortita. ¿La leemos? Y ahora vamos a hablar sobre ella. Dice, completa con la tabla la información de la comadreja y el espino. Tenemos que poner cuál es la situación inicial de esa fábula, el desarrollo, el desenlace y qué moraleja nos quiere enseñar el autor. Siguiente pregunta. ¿Qué cualidades o defectos simbolizan los personajes de la comadreja y el espino? O lo que es lo mismo, ¿qué cualidades y defectos tienen la comadreja y el espino? Pues ponemos la comadreja tiene esta cualidad o tiene este defecto y el espino tiene esta cualidad o este defecto. Ahora vamos a pasar a otro tipo de texto narrativo, la leyenda. Vamos a leer esta leyenda. Se llama Flor de Llanto. Leemos. Continúa aquí la lectura. Todas las palabras que están en rojo tenemos la definición en el cuadrito de la derecha. Una vez leída la leyenda, vamos a ver si nos hemos enterado a través de estas preguntas. Primera pregunta, ¿por qué sufrían las novias?
Segunda pregunta. ¿Dónde se ambienta esta historia? ¿Dónde sucede? Y tercera, ¿qué sucesos extraños ocurren en este relato? Pues contestamos, leemos la leyenda y contestamos a estas preguntas. Ahora, para enterarnos mejor, da la definición o la explicación de leyenda. ¿Qué es? Dice, las leyendas son relatos que se transmiten de manera oral, de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, que muchas veces se recogen por escrito, en prosa o en verso. Cuentan sucesos maravillosos que, en parte, se originan en hechos verdaderos o inventados popularmente, y a los cuales se les agrega elementos fantásticos. Algunas leyendas explican algo, el nombre de una calle, una costumbre, el origen de una localidad o pueblo, y otras pretenden dar una lección o simplemente satisfacen nuestra curiosidad. ¿Qué es característico de las leyendas? Que estén ambientadas en lugares reales, que incluyan personajes que efectivamente existieron y que traten temas relativos a una región, localidad determinada. Por el contrario, en los mitos, los personajes son seres fantásticos y se tratan temas universales, como por ejemplo la creación del mundo. Como la mayoría de los textos narrativos, las leyendas tienen situación inicial, desarrollo y desenlace. Por lo general presentan una estructura lineal. ¿Qué quiere decir? Que cuentan los hechos en el orden que ocurrieron. Siguen un orden lógico. No empiezan desde el final, se van al medio, luego vuelven. No. Siguen un orden. Y a diferencia de los mitos, las leyendas suelen ser textos que nos llevan a una realidad. No son como los mitos, personajes fantásticos y temas universales como la creación del mundo. Son cosas que realmente han pasado. Vamos a probar con este texto. La tirana. Esta tirana o este texto de la tirana es una leyenda. La vamos a leer. Y una vez leída vamos a contestar estas preguntas para ver si nos hemos enterado. ¿Qué situación local se explica? ¿Dónde se realiza la acción? ¿Por qué el texto es una leyenda? Vamos, si no lo sabemos, a la página anterior donde nos define qué es la leyenda y por qué es una leyenda y no un mito, y podemos resolver esta pregunta. Y ahora vamos a escribir en la tabla la secuencia. Como os he contado antes, la secuencia de una leyenda lleva un orden lógico. Situación inicial, desarrollo y desenlace. Pues tenemos que escribir cuál es la situación inicial del texto, qué desarrollo tiene el texto y qué final tiene, cómo acaba. Ahora, dice, relacionado con las fábulas, dice, ¿qué tipo de personajes son más frecuentes en las fábulas? Acordaros la diferencia entre fábulas, leyendas y mitos. Dioses y héroes, seres humanos o animales. ¿Vale? Aquí ya mezclamos los tres tipos de texto que hemos estado aprendiendo. Segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes características es distinta a la leyenda? Pues una de esas cuatro opciones es distinta a la leyenda. La marcamos. Y por último, ¿qué características diferencian a una leyenda de un mito? Características del mito, características de la leyenda. En el cuadro
que os voy a mostrar ahora, aquí, están las características de la leyenda y las características del mito. Las leemos y las ponemos en este cuadro. ¿Vale? Entonces, una vez terminado eso, el próximo día estudiaremos las herramientas para escribir y trabajaremos la oración simple y los tipos de sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, en la explicación de hoy hemos hablado de las leyendas y las hemos diferenciado de las fábulas y de los mitos. Hemos hecho ejercicios o vamos a hacer ejercicios de una leyenda, las vamos a separar en las 3 estructuras: inicio, desarrollo y conclusión, y vamos a diferenciar las características entre la mitología de los mitos y la leyenda. Y el próximo día continuaremos con las herramientas para escribir. Hasta el próximo vídeo. Ahora vamos a dar la asignatura de Ciencias de la Naturaleza para quinto de primaria. Hoy vamos a hablar del sistema digestivo, como podemos observar en la pantalla. Como se ve muy pequeñito, lo voy a ir haciendo grande y vamos a ir parte por parte. El sistema digestivo nos dice los órganos del sistema digestivo. ¿Qué órganos lo componen? Dice, ¿te has preguntado qué ocurre con la comida después de que te la comes? ¿A dónde va? ¿Para qué se utiliza? Las respuestas a estas preguntas se relacionan con uno de los sistemas de nuestro cuerpo, en este caso el sistema digestivo. Este sistema está formado por un conjunto de órganos que se encargan de transformar los alimentos que consumimos aprovechando lo que es útil para nuestro cuerpo y desechando aquello que nos sirve. Los órganos, importante esto, que componen nuestro sistema digestivo se disponen a lo largo de un tubo llamado tubo digestivo, que va desde la boca hasta el ano. Además, el sistema incluye un conjunto de glándulas anexas que segregan distintas sustancias que facilitan la transformación de los alimentos en sustancias más simples llamadas nutrientes. Es como si tuviésemos dentro unas tijeritas que van cortando la comida en trocitos muy pequeños. Esas son las glándulas. Estos aportan la materia y la energía que el organismo necesita para vivir. Ahora vamos a ver la imagen para que sepáis en qué consiste. Dice, observa la imagen y en los órganos. Fijaros, la boca, cavidad que marca el inicio del tubo digestivo. ¿Por dónde comemos? Por la boca. Las glándulas salivales que producen saliva. Lo voy a hacer más grande y vamos a ir parte por parte. Exófago, conducto de unos 30 centímetros de largo que conecta la boca con el estómago. ¿Veis? La boca con el estómago. El estómago, órgano muscular que produce jugo gástrico. Otra parte del sistema digestivo, el hígado, produce la bilis. El páncreas produce el jugo pancreático. Todo esto luego ya más adelante iremos explicando concretamente qué función tiene cada uno. Dos intestinos. El intestino grueso, última porción del sistema digestivo encargado de eliminar los desechos. Todo lo que el cuerpo no puede transformar o no le sirve, va al intestino grueso y a través de él lo elimina. Luego, por otro lado, tenemos el intestino delgado. Es un conducto de unos 7 metros de largo. Imaginaros, tenemos 7 metros de intestino dentro de nuestro cuerpo. Y es el encargado de absorber los nutrientes. El sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y las glándulas anexas.
Su acción conjunta permite transformar y aprovechar los alimentos que comemos. ¿Vale? Estas son las partes del aparato digestivo. El proceso digestivo. Vamos a verlo aquí en grande. Vemos que nuestro sistema digestivo nos permite transformar los alimentos en sustancias más simples. Y esas sustancias simples se denominan nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Los tenemos aquí explicados. Componentes útiles de los alimentos que permiten al organismo obtener energía, repararse y regular sus funciones. Los nutrientes se clasifican en hidratos de carbono, presentes en los alimentos como el pan. Proteínas, que están presentes en alimentos como el huevo. Lípidos, disponibles en altas cantidades en aceites. Vitaminas y sales minerales, presentes en frutas y verduras. Ahora, volvemos aquí al proceso digestivo. Dice, este proceso, llamado proceso digestivo, consta de 4 etapas que siguen un orden. Primero, ingestión o ingreso de los alimentos por la boca, cuando empezamos a comer. La digestión o transformación de los alimentos en el tubo digestivo. Tercero, la absorción o paso de los nutrientes a la sangre. Y por último, la egestión o eliminación de los desechos a través del ano. Todas esas materias que el cuerpo no quiere, las expulsamos a través del ano. Y antes del ano pasan por el intestino grueso. ¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio. Fijaros, tenemos un dibujo igual que el que hemos puesto al principio. Y tenemos que identificar la estructura del sistema digestivo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto y esto. ¿Qué partes del sistema digestivo son? Si no nos acordamos, vamos a la parte de arriba y los podemos ver. Siguiente ejercicio. Dice, ordena las etapas del proceso digestivo según la secuencia en que ocurren. Hemos dicho que había 4 secuencias y van por orden. Pues cuál es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y nos dan aquí las etapas. Nosotros las tenemos que ordenar. Como resumen, el sistema digestivo nos permite utilizar los nutrientes contenidos en los alimentos y eliminar los desechos. Nos permite coger toda esa energía de los alimentos y la que no sirve, eliminarlos. Las etapas del proceso digestivo son ingestión, digestión, absorción y egestión. ¿Vale? Y el próximo día vamos a ver el inicio del proceso digestivo. Vamos a ver cada una de estas etapas. De la ingestión, de la digestión, de la absorción y de la gestión. Entonces, el tema de hoy hemos hablado del aparato digestivo, de qué partes forman el aparato digestivo y qué función tiene. Y el próximo día veremos más detenidamente las etapas del proceso digestivo. Empezaremos por la ingestión. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Ahora nos vamos a centrar en la asignatura de matemáticas para quinto de primaria. Como podéis observar en la imagen, vamos a hablar de la composición y descomposición de números. Fijaros en la imagen donde aparecen los dinosaurios. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis. ¿Veis? Ahí aparecen
los dinosaurios que vivieron hace millones de años, ¿vale? Y se muestran algunos. Pues nos muestran el Triceratops, el Iguanodon, el Stegosaurus, el Pteranodonte, ¿vale? Y nos ponen cuándo existieron. Hace 130 millones de años, hace 155 millones de años, hace 70 millones de años. Vale, y ahora, una vez vistos el nombre del dinosaurio y la edad en la que aparecieron, nos hacen una pregunta. Dice, el Triceratops vivió hace 7 decenas de millones de años. ¿Será correcto? El Pteranodonte vivió hace 8 millones más 5 millones de años. Y marcamos cuál es la correcta. Ahora, ¿qué nos dice? Encierra la opción que representa hace cuánto vivió el Stegosaurus. Y nos ponen dos opciones. Una representada con las unidades, las decenas, las centenas, y otra descompuesta factorialmente. En la primera, una centena de millón, más 5 decenas de millón, más 5 unidades de millón. Y la otra nos pone 1 por 100.000 millones, más 5 por 10 millones, más 5 por 1 millón. ¿Cuál será la correcta? Lo miramos. Ahora, vamos a aprender, para aclarar mejor el tema, las formas de descomponer un número, y en este caso, números tan grandes como los que estamos viendo. Hay dos formas, la estándar o expandida, ¿vale? ¿Cuál es la estándar? Dice, representa un número con una adición en la que cada sumando corresponde al valor posicional de cada dígito. Si este dígito corresponde a las unidades de millones de millares, pues 1 millón de millones. Luego, el 4, ¿a cuál corresponde? El 5, y así relativamente, y se suma. Solamente ponemos el primer número y seguido de ceros, el segundo número y seguido de ceros, ¿vale? Y la otra tipo de forma es la forma expandida, en la cual se representa el número como una adición, en la que cada sumando se compone como producto entre el dígito y el número, que puede ser 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, tal. Aquí arriba solo poníamos un 1 y seguido de ceros. Aquí vamos a poner, como ha aparecido este número, hemos multiplicado el 1 por los 100 millones. El 4 por los 100.000. El 5 por los 10 millones. Y el 2 por el 100. ¿Vale? El número 1.450.000.200.000 también podría escribirse de la siguiente manera. Fijaros, una unidad de miles de millones, más 4 centenas de miles de millones, más 5 decenas de miles de millones, más 2 centenas. ¿Vale? Esos son los 3 tipos de descomponer un número. Pues ahora vamos a ver si lo hemos entendido. Vamos a hacer una serie de ejercicios. Dice, pinta en el casillero que presenta la descomposición incorrecta del número. Aquí hay un número, 20.250.000. Pues una de esas 3 es incorrecta. 100.000, 1.001. Pues una de esas 3 es incorrecta.
Y el último número. 8.000.000.700.000, perdón. Pues una de esas tres es incorrecta. Ahora, el ejercicio 2. Hemos visto que hay dos tipos de aplicaciones, la estándar y la expandida. La estándar es poner el número y luego todo seguido de ceros, sumando el 3 más todo seguido de ceros, y la expandida es multiplicar el número por la unidad seguida de ceros. Como hemos podido ver, fijaros, aquí, ¿veis? Estas dos formas. ¿Veis las formas? La expandida y la estándar. Pues fijándonos en esto, nos vamos al ejercicio y lo hacemos de los dos tipos, la estándar y la expandida. Ahora, nos dan el ejercicio 3, completa con los números que faltan en las siguientes descomposiciones. Centenas de millones. ¿Qué número corresponderá? Pues en los huecos ponemos el número que corresponda. ¿Vale? Está puesta las tres formas, la estándar, la expandida y aplicando las unidades de decenas, centenas, unidades de millar, y lo tenemos que poner el número que corresponda. ¿Vale? Hay 4 apartados. Viendo la primera, por ejemplo, esta sería estándar. ¿Vale? Esta sería expandida. Y esta también. Ya no os puedo dar más pistas. Seguimos. Dice, ubicación de números en la recta numérica. Arica es la capital de la 15ª región de Arica y Parinacota, perdón. La imagen muestra algunas distancias desde Arica a otras ciudades. ¿Veis? Son ciudades mexicanas. Y ponen la distancia. 302 kilómetros, 532, 591, 710, 1092. ¿Vale? Y ahora nos da una serie de preguntas. Dice, marca con un tic cuál de las 3 ciudades está a mayor distancia de Arica. Pues vamos a ver cuál está a mayor distancia de Arica. Tenemos las 3 ciudades, miramos los kilómetros y la que esté a mayor distancia la marcamos. Y ahora, al contrario, ¿cuál es la que está a menor distancia? La que está más cerca. Pues la marcamos. Ahora, ¿qué nos dice? Dice, para ubicar en la recta numérica las distancias presentes en la imagen, se pueden realizar de la siguiente manera. Dice, en este caso, se graduará la recta cada 100 unidades que representan a 100 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que cada rayita corresponde a 100 kilómetros, ¿vale? Como todos son, de momento, números positivos, colocaremos el 0 y a partir del 0 a la derecha todos son positivos. Y veis que pone 100, 200, 300, eso equivale a los kilómetros, que lo pone ahí abajo. Y ahora, se ubican en la recta numérica los valores que se muestran en la imagen. En esta imagen de aquí verde, vienen los valores o las distancias de las ciudades y las representa aquí. Como punto de partida, Arica, kilómetro 0. La primera ciudad está a 302, pues 300 un poquito. La siguiente a 500, 32. La siguiente a 591, 710 y 1092. ¿Vale? Ahora, como estamos aprendiendo, los valores son más o menos cercanos, no son exactos. Luego ya dividiremos en más unidades la recta para calcular el valor exacto. Resumen, dice, para ubicar los números en la recta numérica, esta se puede graduar considerando los valores que se van a representar.
De esta forma los números se sitúan de acuerdo con la graduación realizada. En la recta está graduada cada 3.000 unidades y en ella se marcan los números 6.000, 12.000, 15.000 y 24.000. ¿Qué nos quiere decir esto? Que dependiendo de los números que nos den y la distancia que haya, la graduaremos de mayor número o, como hemos visto en la anterior, por ejemplo aquí, de 100 en 100. ¿Que los números tienen un valor mayor? Pues la distancia la pondremos mayor, de 3.000, 6.000, 9.000. ¿Que sigue siendo mayor? Pues 10.000, 20.000, 30.000. Tenemos que fijarnos para esa graduación en el número o los números que nos van dando. Si los números son muy elevados, la distancia pondremos un valor más elevado. Que la distancia es más pequeña, pondremos una graduación o unos valores más pequeños. Ahora, fijaros, escribe los números marcados en los puntos de la recta numérica. El punto azul, ¿a qué número corresponde? El punto rojo, el punto verde y el punto morado. Si os dais cuenta, la graduación es de 3.000. 0, fijaros, esta sería 1.000, 2.000, 3.000. O sea que cada rayita son 1.000. Es una pista que os doy. Ahora, al contrario, vamos a ubicar, vamos a colocar en la recta numérica los números del apartado A, B, C, D y E. Aquí está la recta numérica y tenemos que representarlos con un circulito y poner apartado A 400. ¿Dónde estará colocado? Ejercicio 3. Ahora vamos a relacionar los números, cada vez esto es un poquito más difícil, los números de la columna A con la columna B. En la columna A hay 3 apartados con 3 números y en la columna B hay 3 gráficas, 3 rectas numéricas con 3 puntos. Pues, ¿con cuál corresponde cada apartado? El apartado A, ¿con cuál columna corresponderá? El apartado B y el apartado C. ¿Vale? Por último, vamos a ver este ejercicio. A ver, dice ubica en una recta numérica. Ahora tienes que hacer tú la recta. La altura en metros de estos edificios. Fijaros. El edificio A, el edificio B, el C, el D. ¿Vale? Pues vamos a empezar. Lo primero, viendo los metros. Si es un número muy elevado. Si no es un número muy elevado, pues podemos ir cogiendo de 100 en 100. Empezamos por el 0, 100, 200, 300, 400, 500. ¿Vale? Y ya marcamos dónde se situaría el edificio A, B, C, D y E. Y el próximo día haremos orden y comparación de números naturales. El orden en el que se sitúan y los vamos a comparar unos con otros para ver qué posición ocupan, cuál es mayor, cuál es menor, porque dependiendo del número que tengan y ese número qué lugar ocupe, serán mayores o menores. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo.